Llegar a la meta no es vencer, lo importante es el camino y en él caer, levantarse, insistir, aprender. Se ha perdido un beso en un adiós, o huye de un destino que te negó la oportunidad. Ante todo, muchísimas gracias. Gracias por muchas cosas. Gracias por ser amantes de algo tan increíble como el misterio. Yo creo que el ser humano, si hemos evolucionado a lo largo de la historia, ha sido por nuestra curiosidad ante todo. Y eso ha hecho, poco a poco, que la evolución nos haya llevado, para bien o para mal, hasta donde estamos. A veces para bien y a veces para mal. En este caso, para bien, porque las ciencias ocultas, lo que no conocemos, es algo que atrae muchísimo y que va a seguir atrayendo. Yo quiero dar las gracias, antes que nada, en estas terceras jornadas del misterio en San Fernando, primero por ser un amante del misterio y que en mi ciudad se hagan unas jornadas dedicadas a esto. Eso para empezar. Evidentemente, agradecer a la cara oculta de, que es la que se encarga de organizar todo, con dos colaboraciones indispensables. Primero, y la tengo aquí delante, la Peña Cultural Carnavalesca Los Catavinos, ya es el segundo año que se realiza aquí en su sede, con su presidenta Manoli de los Santos, que nos conocemos hace muchísimos años, 2 o 3 somos todavía. Vamos a empezar ahora por Tony, más conocido en el mundo paranormal como Richard Stein. Sigo como inglés absolutamente fantástico. Él, nos conocimos hace tiempo, colabora conmigo en Radio La Isla de hace algún tiempo, también en 7 Televisión. Hace poquito, la semana pasada, hicimos un programa para 7 TV y nos hablaba precisamente de esta jornada. Él es un hombre que ha ido evolucionando, y eso lo puedo decir porque lo conozco, dentro del mundo de la comunicación de una forma brutal. Es autor de 2 libros que los tenemos aquí, San Fernando Paranormal y Enigmas en la provincia de Cádiz. Esta evolución ha hecho que su vida profesional también se vaya ligando al misterio y haga diferentes rutas, algo tan increíblemente didáctico, en muchos sitios. Empezó en San Fernando, pero luego ya ha ido ensanchando su campo de acción, y estamos hablando del campo de Gibraltar, estamos hablando incluso de la Sierra Gaditana, estamos hablando incluso ya hasta de la provincia de Sevilla. Él nos va a hablar sobre lo que les comenté antes, sobre damas blancas en la provincia de Cádiz. Un tema que conoce profundamente, un tema que hemos tratado en algunas de nuestras charlas, tanto en la radio como en la televisión, y que es un experto, porque no solamente toca la historia en sí, no solamente se informa, algo que es primordial, sino que además el carácter antropológico lo busca y pregunta, porque esto tiene mucho de antropología. Y él da en el clavo y entrevista a las personas justas para que le den la información que ahora va a compartir con todos nosotros. Así que bienvenidos a estas terceras jornadas del misterio aquí, en San Fernando, en la provincia de Cádiz. Muchas gracias. Ahora nos vemos. Buenas tardes. Yo creo que después de lo que ha dicho Santi, poco más puedo añadir yo, ¿vale? Lo que sí que es cierto, me gustaría poder hacer un pequeño
interciso, ¿no? El tema de las damas blancas a mí me apasionó, me empezó a llamar la atención muchísimo, porque cuando uno se mete en el mundo de la parapsicología, una de las cosas que más nos atrae a todos, nos parece ser que es el tema de las leyendas urbanas. Es cierto que los casos paranormales, sobre todo cuando nos ponemos a indagar en el mundo de los expedientes Warren, ¿no? Que está muy bien, que si el caso de Amityville u otros casos, ¿no? Incluso creo que de las últimas películas que se sacaron, que fue el tema del Diablo me obligó a hacerlo, son casos muy interesantes. Realmente una persona que le guste mucho este tema pues se meterá ahí, pero otra parte del misterio son las leyendas urbanas. Y bueno, al fin y al cabo, ¿qué es una leyenda urbana? Una leyenda urbana, muchas definiciones hay, por ejemplo, como aquellas historias que se narran de manera oral, de manera tradicional, entre diferentes personas de un lugar, que dan pie al folclore de esa zona. Y una de las cosas más llamativas es que cuando nos ponemos a analizar esas leyendas urbanas, nos encontramos a una que se repite muchísimo, que es la famosa Dama Blanca. La Dama Blanca, si nos ponemos ya a analizarla más específicamente a ella, nos encontramos sobre todo que son esas mujeres, esas figuras femeninas que han sufrido una tragedia en su casa palaciega, por regla general, ¿no? Y que quedan ahí atadas para intentar vengarse. No obstante, realmente esa es una definición muy vaga, nos quedaría muchos matices sueltos. Por un lado, por ejemplo, si nos vamos a Latinoamérica, la Dama Blanca como tal, la Dama Blanca per se, ¿no? Conocemos nosotros, no existe, realmente sería más bien la Llorona, esa figura también femenina, trágica, que va llorando y muchas veces, pues obviamente, clamando venganza. En otra imagen, por ejemplo, que también nos podemos encontrar, ya no yéndonos tan lejos a Latinoamérica, sino ya quedándonos por lo que viene siendo la península ibérica, nos podemos encontrar con la Dama de Amboto, o como yo la llamo, y otra gente de ahí también, ¿vale?, que es que no tenga confianza con esa Dama de Amboto, que es la Mari. Ahí nos encontramos con esa figura femenina también, trágica, de blanco, igual que la Llorona, no en casas palaciegas por obligación, sino más bien en lo que viene siendo la naturaleza, pudiendo digamos, manejar el clima por su estado anímico. Entonces ya ahí nos encontramos con más variaciones del arquetipo de Dama Blanca. Incluso si nos metemos ya más en la faena, que yo espero que no haya aquí ningún capillita de estos cerrados, porque nos encontramos con que una de las últimas terminaciones de la Dama Blanca da pie a la religión, en este caso la cristiana, y nos encontramos con que la Dama Blanca es muy típica dentro de la creencia religiosa cristiana, porque la relacionan mucho con las vírgenes. Por ejemplo, no nos tenemos que olvidar de la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, incluso un caso que siempre trato y que he hablado muchísimo incluso con Santi en la radio, el caso de la secta de la Virgen Blanca de Puerto Real, que nos coge muy cerquita a nosotros los isleños, y hablaban sobre la aparición de una mujer vestida de blanco, pero en este caso relacionada con el mundo de la fe, ¿vale? Pero bueno, a todo esto, ¿de dónde proviene esa hipotética Dama Blanca? ¿Cuál es el origen de la leyenda? Bueno, pues lo primero que se tiene registrado, que seguramente de manera oral se habrá perdido muchísimas historias, es en Alemania. Curiosamente, siempre nos viene a la mente la Dama Blanca, ¿no?, como una entidad quizás francesa, ¿no?, la Dama de Blanche, o italiana incluso, ¿no? Pero sin embargo nos la encontramos, el registro más antiguo, en lo que viene siendo Alemania, en el castillo de Plassenburg, que ya, si antes Santi ha dicho que su inglés era genial, mi alemán es perfecto también, ¿no? O sea que... Y bueno, aquí nos encontramos, ¿vale?, a esta historia que da lugar en la Edad Media, más concretamente en ese siglo XIII, donde nos encontramos a Cunegunda de Orlamunde, ¿vale? O sea, un buen nombre,
que era una condesa, tenía a su esposo, pero trágicamente este esposo fallece. Entonces ella queda viuda con 2 hijos a su cargo. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos hablando de una época muy heteropatriarcal, es decir, esta mujer, aun siendo condesa, no podría manejar ni gestionar las propiedades que ella poseía. Así que entra en escena otra familia que acoge a dicho castillo, dichas propiedades de la condesa, que son la familia von Hohenzollern, ¿vale? Un nombre también, apellido muy fácil de pronunciar. Y sobre todo el que más le hizo tilín a la condesa fue Friedrich, que era el hijo mayor de esa pareja que entraba en juego ahora, ¿no? A manejar esas posesiones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aunque entre ellos dos sí que existía cierta química, había algo que, oye, pues no avanzamos, ¿no?, en el romance. Y ya la condesa se le declara prácticamente, mira, Friedrich, que nos gustamos, ¿no?, vamos a casarnos, y él le dice, no puedo porque hay vigilándome un par de ojos. Claro, la condesa piensa, un par de ojos vigilándola, o sea, vigilándonos, que no nos permite casarnos, mis hijos, o sea, mis hijos, esos son los que no nos dejan casarnos, ¿no? Pues piensa así, muy racional todo, y los acaba matando. Claro, cuando se lo cuenta Friedrich, oye, que los ojos que nos estaban mirando ya no nos impedirá que nos casemos. Claro, Friedrich queda horrorizado porque no se refería a sus hijos, se refería a sus padres. Los padres de Friedrich, que no veían bien que una mujer mayor, viuda, estuviera o se fuera a casar con un joven adolescente. Entonces, esto destroza a la condesa, todo lo que ha hecho, se arrepiente, pero sin embargo es condenada en los calabozos, que es donde ella muere al final. Y se dice, que yo te digo una cosa, que sin embargo Friedrich y su familia no tienen culpa de las cosas de esta mujer, ¿no? Pues se dice que ahora ya sí, la primera dama blanca se origina con la muerte de esta condesa, porque se aparece vestida de blanco llorando por todos los castillos de la familia de Friedrich y del mismísimo Friedrich, y cada vez que se aparecía llorando por esas instalaciones, le daba mala suerte y desgracias a la familia. Se quedó ahí la maldición sin quererlo y sin buscarla. Pero bueno, ya hemos hablado del origen, de las diferentes, incluso iconografías que esta dama blanca, o al menos la imagen de la dama blanca se nos puede venir a la mente. Pero nos vamos a la provincia de Cádiz, donde me encanta muchísimo cómo un folclore alemán de la Edad Media se ha instalado tan perfectamente en todas las partes del mundo, e incluso en la provincia de Cádiz, adaptándose y adquiriendo contornos del folclore y de las leyendas del lugar, porque esa es otra. Aunque seamos grandes investigadores de la parapsicología, aunque nos dediquemos en vida y alma a desentrañar todas las leyendas urbanas, una de las cosas que jamás vamos a conseguir es marcar unas líneas rojas entre lo que es una dama blanca y lo que es una llorona o lo que es una chica de la curva. Al fin y al cabo, incluso vamos a ver ahora damas blancas que realmente absorben o se entremezclan con otros arquetípicas de figuras de leyendas urbanas que nada tienen que ver con la dama blanca, pero el folclore, la leyenda, la gente, al fin y al cabo, que es lo que le da vida a este mundo, aunque tú siempre digas que es el mundo de los muertos, ¿no? Aparte de la leyenda urbana, todo lo que le da vida es la gente, y así se van creando estas leyendas urbanas hasta nuestros días. Por un lado, ¿vale?, tenemos a la dama blanca de Barbate. Esta dama blanca es muy interesante, que por cierto yo voy avisando, ¿vale? Si tenéis un poquillo de prisa o lo que sea, yo pues espero que os quedéis hasta el final, pero hay 14 damas blancas, ¿vale? O sea que en la provincia de Cádiz hay unas pocas, ¿vale? O sea que parecería que no, pero cuando te pones a buscar encuentras. Entonces, en este caso, la dama blanca de Barbate es muy interesante porque nos traslada al siglo XX, a esos acantilados típicos de esas tierras, donde nuestra protagonista no vive en una casa palaciega, no ostenta nada de poder económico que sea algo muy digamos, lujoso como otras que vamos a ver. Sin embargo, esta simplemente espera a su amado que parte en barco hacia la guerra,
y por desgracia muere, pero ella dice que no, que él está vivo y lo va a esperar allí, sentada en los acantilados. Llega un momento de su vida, viéndose un día el mar muy bravío y muy fuerte el viento, que decide poner fin a su espera, sabiéndose que de verdad él no va a regresar jamás, y tirándose por el acantilado. Había algunos marineros que se habían atrevido a alzarse a la mar, pero cuando vieron ese suicidio prácticamente, decidieron ir a por el cuerpo, porque seguramente no quedaba nada, pero el cuerpo ni siquiera apareció. Entonces se dice que desde entonces, si tú paseas por esos acantilados de Barbate, seguramente podrás verte a esta extraña mujer vestida de blanco a la espera de esa pareja que nunca va a regresar. Sobre todo se hace inciso en días como el de su muerte, ese día que se tiró al mar con ese agua tan violento. Es curioso porque, por ejemplo, esta es la primera dama blanca que os pongo, sin embargo, absorbe perfectamente a esas leyendas de esas damas, de esas mujeres que esperan en los puertos, sobre todo siempre son los puertos, los muelles, a esas parejas que nunca regresan porque ha habido una guerra, porque ha habido una tragedia, por lo que sea. Y es, por ejemplo, una leyenda que nos podemos encontrar incluso en Cádiz capital, el puerto de Cádiz. Siempre se habla de una mujer, extraña mujer que deambula por allí esperando a su esposo para que regrese. Por otro lado, esta sí que ya es más típica, es la dama blanca de Sanlúcar, una de ellas, por cierto, porque Sanlúcar tiene el honor de tener dos damas blancas. En primer lugar, pues vamos a hablar de Margarita Cerquera, esa famosa Margarita, que allí se conoce muchísimo la leyenda por el Hotel Palacio de Arizón, donde en este caso pues nos topamos a una historia que, por cierto, es del siglo XVIII y que es verídica. O sea, existen archivos donde se le inculpa el delito de asesinato a Diego de Arizón a Margarita Cerquera. ¿Por qué el motivo de ese asesinato tan repentino en una pareja que era muy feliz, rica y tenía todos los lujos? Pues la infidelidad de Margarita a Diego. Ella se empezó a acostar con uno de los mayordomos más cercanos a la pareja, hasta que el marido, Diego, lo descubre y acaba con la vida de ambos. De él se encontraron trocitos, porque a él lo descuartizó con muchas ganas, pero de ella no se sabe exactamente qué pasó con su cuerpo. Hay historias que dice que lo escondió en los almacenes que estaban anexos a esa casa, y en las leyendas más macabras se dice que fue emparedada en uno de los pasillos, y cuando todavía Margarita estaba viva, desde el otro lado apoyó su mano llena de sangre en la pared y empezó a marcar la sangre hacia el otro lado. Diego simplemente dijo que ponga un espejo y listo, o sea que no tenía mucho interés por ella. No obstante, este hombre, obviamente por influencias y corruptelas, se salva de la pena de muerte, pero cae la maldición de ella. Tanto es así que se dice que, estando ya casi arruinado desde la Torre Mirador, viendo cómo su último barco se hundía y él ya sí que sí se iba a arruinar, ella aprovecha y lo empuja para que se caiga y se muera. Hay teorías que dicen que saltó solo, hay gente que dice que fue la dama blanca, en fin, como siempre digo, que cada uno piense lo que quiera pensar. Por otro lado, seguimos en Sanlúcar y nos encontramos a Leonor de Mendoza en el castillo de Santiago. En este caso es una dama blanca mucho más arquetípica del siglo XV, pero que simplemente vaga por su castillo porque es su castillo y allí fue donde ella fue muy feliz y no lo quiere abandonar. Es de las poquitas que parece ser que tienen un final feliz, ¿vale? Por otro lado, ya nos vamos a Cádiz capital, que mucha gente desconoce que allí haya una dama blanca, sobre todo en el castillo de Santa Catalina, donde se supone que esta dama blanca pues vaga y además atrae a sus víctimas. Se dice que si estás dentro del castillo de Santa Catalina y eres capaz de ver a una mujer vestida de blanco, con sus cabellos negros largos, y que empieza a perseguirte, pero que jamás abandona lo que son las esquinas, porque está como medio avergonzada, le da como corte acercarse, pero sí que te hacen señas para que te acerques, puede ser algo negativo. Incluso se dice que es capaz de descubrir cómo se llama la gente y susurrar sus nombres para que estos se aproximen hacia ella. También desde una de las garitas, que se puede ver perfectamente si pasamos por el paseo cerca al castillo de Santa Catalina, ha habido testigos de gente que afirma haberla visto asomándose a dicha garita en altas horas de la madrugada, sobre todo en épocas veraniegas.
Así que ya sabéis, podéis pasar por allí y saludar a esta misteriosa chica. Sí que es verdad que sobre su historia poco se sabe, es decir, que solo que hay dentro de la ermita o de la capilla de este castillo se dice que hay una especie de mármol ahí en el suelo que pudiera ser su nicho donde descansa, pero no es así, allí hay otro nombre escrito. No se tiene constancia de un fallecimiento, un entierro de una mujer allí, pero sin embargo la historia ahí está, ¿no? Incluso ha sido vista por trabajadores del lugar. Ya nos vamos a otra dama blanca y esta es más sencilla, esta es más de calle, como siempre me gusta decirla. Ella pues la dama blanca de Puerto Real, que por cierto está entremezclada con otras leyendas, como digo, la línea entre historias es muy complicada de mantener, incluso se entremezclan para nutrirse. Se dice que esta dama blanca es una dama blanca más actual, es una dama blanca que va con su vestido moderno y tal, y que en principio pues se te aparece buscando por favor que alguien la lleve a casa. Se dice que a los jóvenes sobre todo para que la puedan llevar en coche a su casa, que resulta al final dirigir siempre hacia las canteras, ¿vale? Y allí pues una vez que llegas a las canteras pues ella coge y se marcha corriendo asustada. Hombre, si me pasa eso a mí, por ejemplo, pues digo, vale, que pues adiós, y arrancas el coche y te vas, ¿no? Pero se dice, según cuenta la leyenda, pues no, el chico este no le dio por eso, sino que se preguntaba qué había hecho mal, fue detrás de ella, se metió en las canteras, y se dice que de allí nunca más salió. Así que, no sé, si alguna chica de blanco os para por Puerto Real para que os llevéis en coche, pues la podéis pensar si subirla o no. Sí que es verdad que incluso ha habido testigos de haberla visto incluso ya hace ya mucho menos tiempo del que me lo contaron a mí en mi época, que se ha visto incluso ya deambulando abiertamente por zonas ya del exterior de Puerto Real, incluso las famosas rotondas de acceso a la ciudad, a altas horas de las noches, a gente que viene a lo mejor de trabajar en su bicicleta, tal y cual, de recolectar cosas y encontrársela caminando tranquilamente por las rotondas, incluso llegando a introducirse en las mismas y ya se desvanece. O sea que es algo curioso y que a día de hoy pues parece ser que está muy activa. Por otro lado, nos encontramos con la Dama Blanca de Jerez. Jerez de la Frontera tiene muchísimas leyendas, pero sin embargo esta es una leyenda muy curiosa, ubicada en el siglo XVIII. Los lugares donde transcurre la leyenda no están muy bien indicados, pero sí que se narra una historia muy interesante donde un joven va a Jerez de la Frontera porque es militar y debe ser condecorado, y es allí donde se va a hacer el acto castrense, luego a una cena entre militares y sus respectivas acompañantes. En este caso él iba solo, así que no tenía ningún acompañante, y en dicha cena, después ya de la gala castrense, es donde la conoce a ella y tienen los dos una muy buenísima relación. Tanto es así que él llega a preguntarse si realmente esta chica vestida de blanco, con ese hermoso vestido, ¿no?, tan elegante y de lujo, era alguien que estaba burlándose de él porque no llevaba él compañía y ella estaría realmente acompañando a otro, ya que mujeres solas no podían haber. Sin embargo, pasa la noche, los dos estaban muy a gusto y debido al frío ya de la madrugada, en la terraza de la casa palaciega donde se estaba celebrando la comida, le pide por favor que le deje su gabardina militar para ponérsela por encima y así tener ellos una excusa para poder verse antes de que él parta a su tierra. Él acepta, se la deja y efectivamente cuando va a buscarla, sorpresa, o sea, a lo mejor no te encuentras ya ni con la chaqueta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega a la casa palaciega hay varias versiones que indican que no, que el chico y el padre que se siente ofendido porque su hija ha fallecido, como que la conociste anoche y tiene tu gabardina, me estás acusando de robarte o de algo, y en otras versiones dice que no, que directamente el padre no lo lleva al cementerio, sino que lo mete en la casa, ascienden a la primera planta, que es donde solían estar las habitaciones de los señores en la casa palaciega, las casas palacios, y allí abre la puerta, encontrándose todo un cuarto de una muchacha, con imágenes de la misma en las paredes, llenas de polvo, pero sin embargo, en la cama, muy bien doblada y sin mota de polvo, la gabardina del muchacho.
mientras que en la parte del cementerio, pues en el nicho de ella descansaba la gabardina. Entonces, son otras leyendas urbanas que se entremezclan, como son esas chicas que conoces una noche y luego te piden una prenda para después llevarte la sorpresa. Leyendas así, por ejemplo, nos las encontramos en Algeciras, con esas chicas de la playa, o incluso en San Lucas de Barrameda, con las chicas de la discoteca, que también hay otra leyenda allí. O sea que hay muchísimas, que algunas se nutren de otras. Obviamente otras que tienen muchas tintas de realidad, es la Dama Blanca del Puerto, nuestra querida Juana Ortuño, que ha tenido siempre la famosa leyenda sobre sus hombros, que cuando la historia dice que no fue así, obviamente, hija del primer marqués de Villarreal de Purullena, ubicada en el siglo XVIII allí en el puerto, y ella pues supuestamente tiene, según la leyenda, el crimen de haberse enamorado de un esclavo negro de su padre, y que obviamente eso no podía ser. ¿Tener relaciones sexuales con un esclavo? Sí. ¿Enamorarte de él? No, porque como sabemos también los esclavos no eran personas, ¿no? Entonces tú podías jugar con ellos pero no enamorarte. Esta muchacha pues reta al padre y al final pasa lo que siempre suele pasar. Algunas leyendas dicen que el esclavo huye por unos pasadizos secretos que tiene la casa palacio de Purullena y en el puerto, que llegan hasta donde está el castillo de San Marcos, y por allí huye al puerto y emprende una nueva vida, pero en otras leyendas dice que no, que el padre acaba también con la vida de él. A ella pues se la llevan a la Torre Mirador, que en este caso, como los marqués de Purullena no son gente que comercian, el torreón estaba prácticamente en desuso y la empareda allí viva, pero con la cosa de que los cabellos de la misma van a salir por fuera de la pared para asegurarse de que ella nunca huye, y entonces es como allí acaba sus días y luego se va apareciendo como una dama blanca. Es interesante decir un par de cosillas. La leyenda es increíble, o sea, que la conozca y profundice algo de telenovela, pero sin embargo sabemos que Juana Ortuño murió tranquilamente en su cama ya de mayor, habiendo tenido hijos y ya nietos. Ella se casó con un primo lejano y no llegó a casarse nunca ni tener relaciones sexuales con un esclavo negro. Lo que sí es verdad que la familia purullena era muy duros y estrictos con los sirvientes o esclavos, y para limpiar su imagen se hizo un cuadro con el paso del tiempo donde se ve a una señora, una marquesa de Purullena, liberando a dos esclavos negros. De ahí se piensa la gente que salió la leyenda, pero ese cuadro es muy a posteriori a Juana, o sea que tampoco se sabe exactamente por qué ella. La marcaron a ella, ¿no? Precisamente. También otra cosa, como he dicho antes, las leyendas urbanas al fin y al cabo es el folclore del pueblo y también una herramienta o utilidad de la gente. Si yo a ti te cuento no vayas por el callejón Crocker porque hay una sombra oscura que acecha a los viandantes de noche, la gente pues por regla general no iría. Hoy en día sí, porque yo iría el primero allí a grabar, ¿no? Y poner allí mi equipo, pero eso te lo cuentas a ti, te lo cuentan en el siglo XVIII, pues tú dices, oye, pues no voy, ¿vale? Me da miedo. ¿Para qué se utilizaba esta leyenda de la Dama Blanca en el siglo XVIII en el puerto? Porque ya desde entonces existe. Bueno, pues se ha descubierto que, más con los planos de la ciudad de esa época, tenemos la casa palacio de los Purullena en una calle que por un lado está el hospitalito de mujeres, que es esos hospitalitos sociales, hospitalitos para la gente sin recursos. Normalmente solían acudir muchísimas madres solteras, que madres solteras es el término que prácticamente se utiliza para esas mujeres que ejercían la calle y que luego quedaban embarazadas y no tenían ninguna ayuda ni ningún recurso. ¿Y qué es lo que pasa? Que se ha encontrado que efectivamente ese hospital también se hizo porque justamente detrás de la casa palacio de los Purullena, un poquito más al fondo, era una zona conflictiva antiguamente, en esos siglos, y había efectivamente muchas casas de alternas. Así que seguramente se hicieron esas leyendas para evitar que los jóvenes, y no tan jóvenes, fueran a visitar esos lugares, ¿vale? Después tenemos, obviamente, a la Dama Blanca de Medina Sidonia, a Doña Blanca de Borbón. La pobrecita, pues estamos hablando de una chica que simplemente cuando falleció tenía 25 años y también obviamente una figura muy histórica. En este caso, pues bueno, ella se casa con
Pedro de Castilla, supuestamente por unas dotes económicas, que obviamente luego no acuden, así que él aprovecha para despreciarla e irse con su amante, que es la que más le gustaba, que era María Padilla. Entonces, pues a esta que ya le molestaba, la pobre doña Blanca de Borbón, pues la manda para el Torreón de Medina Sidonia, y allí la quita un poquito del medio. Pero andamos en temas de política, de reyes y Juego de Tronos prácticamente, así que para evitar que la gente se subleve y pida la liberación de esta señora y que Pedro se vaya al traste, pues ya decide que, bueno, ahora ya sí me molesta más todavía, aunque esté encerrada en la torre, y decide que es hora de matarla. La leyenda cuenta que había uno de los siervos del rey, que era Íñigo, el carcelero de doña Blanca de Borbón, que después de haber pasado varios añitos encerrándola, pues le había cogido cariño, entonces era incapaz de acometer lo que le decían. El rey no tuvo problemas, lo echó al paro y puso a otro que no tenía ningún problema en acabar con la vida. Recordemos que tenía esos 25 años, ¿vale? Una barbaridad. Después nos encontramos con la dama blanca de Castellar de la Frontera, otra dama blanca, pero en este caso también humilde, como la de Puerto Real, donde nos encontramos un escenario español muy complejo, como pudo ser el tema de la guerra civil, ¿vale? Y todo lo que conllevó esto. ¿Qué es lo que pasa? Que esta mujer se iba a casar en esos días tan conflictivos. Al día siguiente era su boda, ella se estaba probando el traje de novia para el día más importante de su vida, cuando se enteran de que se están llevando a su esposo para fusilarlo, porque se pensaban que era del otro bando. Entonces ella sale de la casa pidiendo clemencia, pero nadie la escucha y a él al final lo acaban matando. Ella no soporta esa pérdida, no soporta lo que ha vivido, y se dice que asciende a la torre más alta del castillo de Castellar de la Frontera y se suicida, habiendo también testigos que van después a buscar el cadáver, y como pasaba con la de Barbate, el cuerpo nunca se encuentra y alimenta mucho más su leyenda. Se dice que todas las noches, que más o menos hacía fecha como si fuera una especie de aniversario por ese día tan trágico que ella vivió, se escucha a esa mujer de blanco, a esa ciudadana, llorando por las calles de Castellar, pidiendo por favor que le den las llaves de su hogar que nunca pudo ocupar con su esposo, y sobre todo pidiendo su traje de novia blanco también, que era el único vínculo que le quedaba de felicidad de ese día que nunca llegó. Aquí volvemos a ver una mezcla otra vez con La Llorona. Como digo, son muchas leyendas y muchas que se van compartiendo. Aquí nos encontramos con la dama blanca de Rota, o también denominada como Julia. No es un nombre oficial, se cree que fue así, porque donde vamos a hablar es en la casa de San Lorenzo, que está frontera con frontera, Rota Chipiona, y también se le conoce como la Julia. Es una casa supuestamente para un guarda, que es una casa que si podéis visitarla todavía está muy bien y es muy hermosa, muy grande para un guardia, es muy sospechoso todo, ¿no? Aquí se habla mucho de la parte privada del duque de Montpensier, ¿vale? Que tendría ahí a su amante, porque para un guarda tú no haces eso, ¿vale? Y aparte que tenía la curiosa necesidad de visitar mucho al guarda. Entonces aquí ya las teorías empiezan a volar, y la chica, la muchacha, pues se pensaba que era alguien que había sido escogida directamente por el duque para obviamente tenerla ahí como amante, y ella pues a cambio pues tenía su casa enorme, su guarda privado, etcétera, etcétera. Esto se entera su esposa, la esposa del duque de Montpensier, pero como es la esposa, y todavía estamos hablando de esos temas donde no se podían meter, siglo XIX, ella no puede hacer nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí una parte de la leyenda que me hace mucha gracia, y se ve un poquito la fogosidad que se tenían los dos, ¿no? El duque y Julia. Porque el pobre acaba muriendo del duque, bueno, el duque acaba muriendo yendo a caballo a ser visitado por Julia porque lo requería, y le dio una apoplejía en el corazón que lo dejó cao, ¿vale? Se cayó del caballo y murió. Entonces la mujer del duque hace una cruz en ese mismo lugar donde su esposo ha muerto como recordatorio, para que la gente pueda ir allí a ponerle flores, lo que quiera a ese hombre. Pero ¿qué pasa con ella? Ahora ya no está él. Entonces el guarda, que al principio era para servir a Julia,
ahora es su carcelero. Entonces, si vais, todavía está allí la torre también, hay una pequeña torre donde ella se subía y miraba para a verlo llegar a él, montado a caballo, ahí, qué bonito, ¿no? Y ahí se quedó encerrada, él simplemente tenía el permiso para abrirle la puerta para darle de comer y beber, poco más. Ella, sabiéndose, Julia, que de ahí no iba a salir, que la esposa de su amante no le iba a perdonar la vida, se acaba suicidando. Entonces se acabó aquí la historia de esta señorita. Pues resulta que, al igual que pasa con Doña Blanca, el guarda le coge tanto cariño que, viéndose que obviamente la esposa no va a pagar un duro por la amante, para el entierro ni nada, él mismo de su bolsillo paga otra cruz y se coloca al lado de la del mismísimo duque. No obstante, hay que decir que a día de hoy esas cruces ya no existen porque son terrenos de cultivo, ¿vale? O sea, se han tirado. Bueno, nos encontramos con la Dama Blanca de Arco, donde actualmente vivo, y es Azahara. Azahara era una chica árabe que era muy hermosa, no necesitaba nada de maquillaje, nada de joyas, no ostentaba justamente lo necesario, y aparte vestía con colores blancos, que eran los colores más pobres en comparación con otros, ¿no? Pues recordemos que otros colores pues valían muchísimo más que eso. ¿Qué es lo que pasaba? Que estamos en la época del Al-Ándalus, la Reconquista, y las cosas para los árabes no pintan bien, tanto es así que hay problemas entre los emires de las ciudades y el califa, tanto que ya aquí sí que se mete en plan ya el padrino, Peaky Blinders y tal, ¿no? Porque empiezan aquí a acuchillarse uno a cada otro, porque no veían que la cosa fuera bien, así que uno de ellos, el califa, era el que debería dimitir por lo mal que lo estaba haciendo, le tiene mucha inquina al emir de Arco, porque aparte de que el que más carga contra él, a Zahara le gusta, la quiere tener en su harem, y el otro obviamente no quiere. Así que tras una reunión previa donde casi se matan a cuchillazos, pero uno de los emires para todo, porque en su religión el que invita a cenar no puede herir a sus invitados, el califa, como agradecimiento, le dice: oye, pues ahora soy yo el que os voy a invitar a cenar, en agradecimiento de que sigo vivo y porque aparte voy a dimitir ya, ¿no? Y claro, Azahara y su pareja, el emir de Arco, no son tontos. Dice: aquí hay gato encerrado, aquí uno, yo no voy a volver, cariño. Dice: mira, vamos a hacer una cosa, te voy a meter en el castillo de Arco, en una de las habitaciones secretas, y ahí no te va a encontrar nadie, voy a poner guardia, por si me pasara algo, te salven, tal y cual. En fin, que él marcha y efectivamente vuelve con los pies por delante, porque antes de la cena los invita a que se tomen una sauna, y en la sauna todos desarmados y desnudos son asesinados, menos el emir que salvó al califa en la primera cena, diciendo: oye, que la fe dice que no matemos antes de comer, mientras comemos. Claro, el otro dice: pero oye, es que yo te salvé porque tú has invitado a la gente, en teoría tú no deberías matar a nadie. Y dice: claro, pero es que todavía no estamos cenando, ¿vale? Estamos en la sauna. O sea, que ahí fue un poquito listo el califa, que luego marchó hacia Arco para hacerse con su trofeo, que era Azahara, y está viendo que el que venía no era su amor, era el califa, ni guardias ni nada, decide saltar por la ventana y poner fin a sus días. Se dice que el cuerpo tampoco aparece y que el mismísimo califa no pernoctó muchas noches en el castillo porque era asustado y, digámoslo así, perseguido por el espíritu de una dama de blanco, y se cree que era la mismísima Azahara, ¿vale? Por otro lado, ya nos vamos a Francisca Musa de Chiclana, la dama blanca de Chiclana, o de Campano, como queramos conocerla. Igual, siglo XIX, donde esta mujer, Francisca, pues estaba con Manuel José Bertemati, hicieron esa ciudad cultivo, por así decirlo, ¿no? Vitícola, que se dedicaban a tener a los trabajadores siempre allí con todo lo que tuvieran que tener, sus casitas, sus negocios, sus ambulatorios, su iglesia. Ahí todo el mundo no se tenía que ir nadie de allí, pero una cosa tan fructífera pues se fue al garete, porque ambos, Francisca y Manuel, mueren sin descendencia. Todo se lo queda el hermano de Manuel, que era el cura de la iglesia, y todo fue para la iglesia y se perdió el negocio. De aquí pues es interesante saber cómo todavía hay gente que dice que ve a Francisca deambulando por ese lugar, por Campano. Además era una mujer que ostentaba muchísimo tipo de vestidos,
aunque era muy religiosa, pero siempre iba muy elegante, y sin embargo a día de hoy siempre dicen que la ven vestida de blanco por su lugar de vivienda, por su zona donde ella paseaba en vida, y afirmando que todavía es su zona, es su casa y no tiene por qué irse de allí. Después nos encontramos con Catalina, la dama de Vejer de la Frontera, que aquí nos volvemos a meter en el tema de moros y cristianos, ¿no? La reconquista otra vez, en este caso, Catalina, que por cierto era alguien importante dentro de la familia de los Guzmán. Ella pues acaba enamorándose como noble castellana con el que no debía, con una persona de la nobleza árabe. Tanto es así que cuando cae Vejer, pues se tiene que marchar con él, prefiere irse con él porque con él es súper feliz, pero claro, el amor no... Yo creo que la chispa del amor se apagó en un momento determinado entre ellos, porque una vez que ella llega a África dice, oye, es que yo en verdad estoy echando de menos ahora mi ciudad, ¿no? Vejer, ¿no? La echo mucho de menos, y es entonces cuando él, por el amor que siente por ella, funda la ciudad de Sawawen, ¿vale? Ya que tampoco es el árabe mi mejor idioma. Y se dice que era una copia exacta de Vejer de la Frontera, sin embargo, esta le dijo, muchas gracias cariño, pero no se parece a Vejer en nada, ¿vale? Tanto es así que muere de pena, y se dice que su alma vaga por las calles de Vejer. Tanto es así que ella lleva la cobijada típica de Vejer, esa cobijada que nada más que se le permite ver un ojo, prácticamente, pero siempre suelen ser de negro, y en este caso ella va de blanco, ¿vale? Y ya para terminar, la última que me dio mucho que me dio de cabeza, porque yo cerré mi trabajo después de 3 añitos con las damas blancas y me apareció la 14ª, es la dama blanca de Algeciras, que está muy interesante porque es una leyenda castrense, es la única que tiene algo que ver con leyendas que se van contando entre militares, ¿no? En este caso fue en el fuerte de Santiago de allí de Algeciras, que se contaba entre los mismos militares, a los pelones, a los nuevos, se les decía que cuando hicieran guardias de noche tuvieran cuidado, porque había una dama blanca morisca que deambulaba por esas zonas del patio y que asustaba a esos militares jóvenes. Curiosamente, no se equivocaban bastante, o sea, ellos algo sabrían o al menos se lo sospechaban. Si fue una broma solamente, pues la ironía es que el fuerte de Santiago está construido sobre las antiguas tumbas de la época árabe de Algeciras. No se sabía nada de eso hasta que se ha ido ya reconstruyendo la zona y se están sacando muchas de en medio, ¿no? Se están sacando muchas a la luz. Yo para terminar, solamente me queda deciros que como mi conclusión, ¿vale?, final sobre esto, es que es verdad que, bueno, hay muchísimas damas blancas, hay muchísimas cositas que se van mostrando día a día. Yo espero que cuando este proyecto, obviamente lo quiero publicar en un libro, que me ha ayudado muchísimo mi compañera Almudena, y decir solamente que me gustaría que sigan surgiendo más, porque eso demuestra que el mundo de la parapsicología, al menos la parte de las leyendas urbanas, está muy viva todavía, ¿no? Aunque siempre y lo decimos, ¿no?, que hablamos de muertos, pero gracias a la gente el misterio está muy vivo. Y por ejemplo, hoy aprovecho que hay alguien de aquí también de San Fernando, del PP, para decir que cuando empecé con el San Fernando Paranormal 1, mi primer libro, no me esperaba que encontrara tantas leyendas en mi ciudad. Por desgracia o por lo que sea, siempre tenemos la envidia un poquito, ¿no?, la cosica de que hay que ver cada capital qué cosas tiene, y San Fernando no. Sin embargo, el segundo libro, mi editor y yo nos estamos peleando literalmente, porque se puede dividir perfectamente en 2 libros más, y tendría casi una trilogía de leyendas de San Fernando, todas son exclusivamente de San Fernando. Y esto es, por ejemplo, 14 damas blancas que me he encontrado en la provincia de Cádiz. O sea, si esto sigue así, si el misterio sigue estando tan vivo, es muchas veces gracias a la gente, al folclore del sitio y al cariño que les tenemos a nuestros lugares. Y una última cosa que me gustaría ya añadir para cerrar mi ponencia, ya si queréis me podéis hacer preguntas si no he dormido con mi larga charla, que siempre me preguntan a mí por el tema de, oye, ¿y estas damas blancas ninguna tenía una mascota que se apareciera, que estuviera junto a ella, lo que sea? Porque parece que todas, oye, son muy, digamos, humildes, algunas muy poderosas, pero no hay entidades de otros animales ni nada.
Yo siempre pienso que los animales siempre están ahí y que ellos, estos animales, aunque sean nuestros perros, incluso ya bajándole un poquito de la alta sociedad, ¿no? Vamos a hablar del pueblo llano, estos animales pues siempre están ahí, estos perros, estos gatos, hay un evento dedicado a ellos, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia la curiosidad o la casualidad, ¿no? Como siempre se dice, que Santi, como bien ha dicho antes, me estuvo entrevistando prácticamente a 3 días del evento, donde debatíamos en un momento así, un poquillo de broma, entre gatistas y perristas, ¿no? Y yo tuve la cosa de decir, no, pues yo tengo tanto perro como gato, y como hoy es un evento dedicado a los animales y eso, curiosamente la casualidad o la mala suerte hizo que esa misma noche, poquito más de esa noche, falleciera mi perra, ¿vale? Así que yo, como investigador parapsicológico que soy, pienso que ella sí que era por ahí, ¿vale? Estará por algún lugar. Y espero que hoy, por favor, podamos ayudar a todos esos animales que lo merecen, ¿vale? Y que también lo han pasado muy mal. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme. No sé si alguien tiene una pregunta o algo. Dame, yo paso el micrófono. Vale. Si te parece, yo paso el micrófono. Eso, tenemos un tiempecito poco porque todavía quedan 3 ponentes más, pero el suficiente como para hacer alguna pregunta. Manoli. Sí, no es una pregunta, sino una declaración. Yo no sabía la historia de esa dama blanca, pero te digo que hay una más. ¿Hay una más todavía? Sí, una más surgirá de aquí, que saldrá a la luz cuando salga mi próximo libro, hace 4 años digo el tercero. Y en él hay una dama blanca y yo os aseguro a todos que no tenía ni idea de lo que tú acabas de decir. Pues mira, espero que te sirva como fuente de documentación también para la tuya. Está escrito ya porque es un libro de relatos y en uno de ellos pues, hay una dama blanca sin saber yo que verdaderamente había en otros puntos de aquí. De la provincia. Si Gracias. alguien tiene que hacer otra pregunta más. Yo ya para cerrar sí que quisiera hacerte una pregunta, Tony. La dama blanca se distingue precisamente porque todas esas damas que aparecen van vestidas de blanco. ¿No será una aparición y la propia aparición en sí, como muchas de las apariciones ya en sí son blancas y al ser figura de mujer se le pueda llamar dama blanca, pero que es el hecho en sí de la luz que puedan desprender? ¿Tienes algo sobre esto? Pues sí, una de las cosas que dije al principio es que, por desgracia, todo esto, las leyendas urbanas las tenemos, como es la parte más terrenal del mundo de la parapsicología, lo que viene siendo el ser humano, por desgracia o por suerte, siempre solemos categorizarlo todo. Siempre en el género musical, en el género literario, y entonces el misterio está igual. Y muchas veces le llamamos damas blancas a entidades que pensamos que son damas blancas, pero como tú bien dices, simplemente es una imagen de una señora de blanco, porque a lo mejor le gustaba aparecerse así, o vestirse así. Y entonces nosotros, como humanos que somos, categorizamos, ¿no? Una de las cosas que no he dicho, porque esto al fin y al cabo es un resumen, pero por ejemplo, una de las damas blancas que han salido aquí, que es la de Diego de Arizón, ¿vale? Margarita Cerquera. Ella, por ejemplo, le encantaba el rojo sangre. Era su color favorito, era todo lo que le pedía al marido para cuando le trajera cosas de regalo, que era color rojo sangre. Y sin embargo, va de blanco. Pues muchísimas gracias por esta conferencia, creo que interesantísima. Yo creo que pocos teníamos constancia de que en nuestra propia provincia había tantas leyendas urbanas, como bien dice, a fin de cuentas con un trasfondo que ya cada uno podamos elegir si es carácter antropológico o verdaderamente algún tipo de aparición real. Lo que sí que es cierto es la documentación que va detrás de cada una de estas historias. Así que yo pido otro fuerte aplauso para nuestro amigo Richard. Bueno, y antes de dar paso, no te vayas todavía, porque no te vayas, por favor, que dice la copla.
Antes de dar paso a Adrián Martínez, que creo que ya se está preparando, yo quisiera, en nombre de la cara oculta de hacerte entrega de un pequeño detalle, de un recuerdo por aquí y de un diploma también de agradecimiento por esta conferencia que a todos nos has dejado de blanco. Ay, gracias. Así que... Y por otra parte también un recuerdo que un admirador y que una persona que está presente en este ciclo de conferencias que llevamos por las terceras jornadas del misterio quiere hacerte. Así que vamos a dejarlo en el misterio, Sí. uno de ellos. Gracias. Ay. Si has perdido el rumbo, escúchame. Llegar a la meta no es vencer. Lo importante es el camino y en él